Bueno, perfecto. Bueno, cordial saludo, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien con la autorización de su compañero Gustavo Andrés Gordillo, quien se encuentra en sala. Damos inicio pues a la grabación y a nuestro encuentro de este primer CIPAS, dinamizado por docente, correspondiente a nuestro curso de capacidades empresariales dinámicas. El tema que pues abordaremos el día de hoy es la cultura de la innovación organizacional, que es un tema que pues está muy enmarcado y relacionado con nuestro curso y se articula perfecto en cuanto a esas capacidades dinámicas que deben de tener las organizaciones para poderse adaptar a los cambios. Dentro de la agenda de este encuentro, pues vamos a tener ya el saludo de bienvenida, vamos a hablar pues del contenido temático, vamos a hacer algunas preguntas para interactuar y participar un poco y finalmente pues nuestro cierre de este encuentro. Listo, Entonces, profe. nuestro cierre de este encuentro. Bueno, perfecto, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, entonces para dar inicio, pues como les mencionaba hace un momento, nuestro tema es la cultura de la innovación organizacional, ¿sí? Y es a partir de ahí nosotros poder empezar a identificar dentro de las organizaciones cómo están innovando en esa cultura empresarial. Sabemos que conforma la cultura dentro de una empresa, pues es la misión, los valores corporativos, las políticas, el logotipo, el eslogan, toda esa imagen e identidad corporativa hacen parte de esa cultura organizacional. Entonces, lo que se pretende es que a partir de esa cultura se pueda tener un factor de innovación, ¿sí? Donde se pueda pues generar para esas empresas una mayor capacidad de cambio, una mayor resiliencia al cambio, una mayor participación en el mercado y que obviamente pues la empresa dentro de esos cambios que tiene pues se pueda adaptar rápidamente a lo que el mercado va ofreciendo constantemente, a poder también satisfacer las necesidades que tienen los clientes y que a partir de la innovación que se genere dentro de esa cultura organizacional pues se puedan dar nuevas ideas, ¿sí? Que se pueda dar a partir de esas nuevas ideas un factor diferenciador frente a la competencia. Las organizaciones hoy en día se basan en ese factor que los diferencie frente a la competencia. ¿Y por qué no? Pues hablarlo desde este contexto, desde la cultura organizacional y cómo el factor de la innovación es tan importante, tanto internamente para sus colaboradores como también pues externamente para todos esos equipos de interés, para todos esos stakeholders, esos grupos de interés. Entonces, acá pues ya vamos a hacer como un contexto, pues empezando a hablar qué es esa cultura de la innovación dentro de la organización, cuáles son esos temas que están pues muy relacionados allí dentro de esa cultura de innovación, ¿sí? Entonces acá pues vemos que vamos a hablar del liderazgo, de la apertura a nuevas ideas que se da dentro de esa cultura de la innovación, de la tolerancia, pero también del riesgo que se debe asumir cuando tenemos esas nuevas ideas, esas innovaciones, de la colaboración, del aprendizaje continuo, de cómo se debe adaptar a esas nuevas metodologías y esa implementación de herramientas como tal. Entonces, partiendo de esa cultura de la innovación, les decía hace un momento que pues todo lo de la cultura son las creencias, los valores, esas actitudes y esas prácticas, ¿cierto? Que se fomentan dentro de la empresa, ¿sí? Y es a partir de esas actitudes y esas prácticas que se fomentan dentro de la empresa, es tratar de empezar a crear un entorno en el que los empleados pues se sientan motivados, ¿cierto? Cuando hablamos de esa cultura de la innovación, que nos puedan proponer, cuando esos empleados se encuentran motivados, que nos puedan proponer soluciones de cambio, soluciones creativas, que puedan asumir esos riesgos y que puedan obviamente adaptarse a los cambios que tiene la organización, ¿sí? Entonces, esa cultura de la innovación pues debe ser sólida y debe pues, digamos que caracterizarse por el liderazgo. Entonces, si hablamos de un liderazgo comprometido, sabemos que el líder debe ser un líder transformador dentro de la organización. Y ese líder transformador, ese líder comprometido debe estar
siempre enfocado en promover la innovación, en fomentar como esa escucha asertiva y activa de su equipo de trabajo, y a partir de esa escucha que se dé a su equipo de trabajo, pues empezar a generar con esas ideas innovadoras los cambios que se presentan dentro de la organización. Y acá con la apertura de esas nuevas ideas, pues se debe obviamente establecer unos canales de comunicación abiertos y unos canales de comunicación transparentes que permitan que los empleados puedan compartir esas ideas, ¿cierto? Esas sugerencias que tienen también y esos aportes que tienen para construir esa creatividad y esa innovación dentro de la organización. Pero también a la apertura de esas nuevas ideas y de esa innovación y de esa creatividad, pues implica algo muy importante que es asumir el riesgo, porque es importante obviamente crear dentro de la organización un entorno en el que los empleados se sientan seguros, ¿cierto? Y puedan experimentar esas experiencias de aprender, pero también se pueda tener allí como que esas experiencias que se deban de vivir dentro del fracaso, porque no todo lo que innovamos siempre, pues digamos que nos va a llevar al éxito. Nos esforzamos para que nos lleve al éxito, pero digamos que en algunas ocasiones, pues nos van a generar ciertos aspectos que no son pues necesariamente el éxito, ¿sí? Y aquí también hay una característica muy importante que es esa colaboración y esa diversidad, ¿sí? Entonces, es esas experiencias de las cuales nosotros nos podemos enriquecer a partir de esos procesos de innovación que se realizan, ¿cierto? Y lo importante que es, pues, para fomentar esa colaboración dentro de los equipos de trabajo. Dentro de la organización, pues si bien es cierto, somos o encontramos diferentes departamentos, diferentes áreas, producción financiera, comercial, pero digamos que no debemos de sentirnos como esas islas aparte, como que cada uno va en pro del cumplimiento de sus objetivos, sino que todos debemos de articularnos y de ir de una manera colaborativa porque finalmente vamos al cumplimiento de esos objetivos organizacionales. Permítanme un momento. Gracias. Al cumplimiento de esos objetivos organizacionales y de ese aprendizaje continuo. Entonces es donde la innovación requiere obviamente un aprendizaje constante y pues para eso es importante poder capacitarse a los empleados, motivarlos y formarlos para que de esta manera pues ellos también puedan desarrollar esa creatividad y esos factores de innovación. Cuando hablamos también acá de esta cultura de la innovación, pues es importante también que haya una adaptación a esas metodologías innovadoras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se puede fomentar de manera efectiva esa innovación? Ustedes han visto a lo largo de su formación en la especialización que les han hablado de la metodología del Design Thinking, ¿cierto? Que es esa técnica que pues se centra obviamente en poder profundizar e identificar las necesidades del cliente para a partir de esas necesidades del cliente poder generar esas nuevas ideas creativas, esas nuevas alternativas de solución, ¿sí? Para poder obviamente llevar a satisfacer esas necesidades del cliente. Y también obviamente se habla dentro de esa cultura de la innovación, la implementación de esas herramientas tecnológicas que juegan un papel muy importante acá dentro de esa cultura organizacional y es el uso, pues, por ejemplo, de la inteligencia artificial, del análisis de los datos, del análisis de la información, para poder también a partir de esos análisis de datos y de información que se hacen, poder identificar las tendencias del mercado, poder identificar esas oportunidades y a partir de allí poder realizar esa innovación. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, en esas herramientas tecnológicas de gestión y de innovación, cómo plataformas, ¿sí? Digitales pueden fomentar ambientes de participación activa y de compromiso dentro de esos factores de innovación. Entonces, ya hablando un poco de esa cultura de la innovación, vamos a mirar por qué es importante la cultura organizacional en la innovación. O sea, ¿qué hace que nuestra cultura organizacional en la innovación
sea importante, ¿cierto? ¿Qué beneficios nos trae o qué beneficios nos ofrece a las organizaciones esa cultura de innovación? Entonces, cuando hablamos de esa cultura de la innovación en las organizaciones, identificamos una adaptación al cambio, ¿sí? Y lo hemos visto en el desarrollo de las actividades del curso, en esas capacidades dinámicas, cómo las organizaciones o las empresas deben de estar prestos a adaptarse a ese cambio, porque es diariamente y constantemente el cambio que se va dando, pues porque estamos en un mundo de evolución. Sí, estamos en un mundo constante de evolución, donde las empresas pues deben ser capaces de adaptarse rápidamente a los cambios del mercado, deben de adaptarse rápidamente o fácilmente a las necesidades del cliente, a las necesidades de esos stakeholders, de esos grupos de interés, a esas nuevas tecnologías. Entonces es a partir de allí, de esa adaptación al cambio, cómo la organización, desde su cultura organizacional, puede innovar. Y al innovar, pues vamos a identificar que también se nos va a dar una ventaja competitiva. Cuando una empresa es innovadora y más en su cultura organizacional, pues va a tener una ventaja competitiva que le va a permitir pues diferenciarse de su competencia, ofreciendo, sabemos que cuando hay una ventaja competitiva es nuevos productos, nuevos servicios, y mejorar obviamente, digamos que como la eficiencia en la prestación de ese servicio o la eficiencia también en ese producto que se ofrece como tal para nuestros clientes finales, ¿cierto? Y acá también hay algo muy importante dentro de la importancia de la innovación es el talento humano, ¿sí? Entonces, recordemos que el factor más importante dentro de las organizaciones es ese capital humano, es ese talento humano con el que se cuenta y es también dentro de esa innovación poder tener una atracción y una retención de ese talento humano. Cómo nuestros colaboradores se sienten atraídos por la empresa, cómo la empresa valora la creatividad y la innovación que los colaboradores proponen, ¿sí? Que los colaboradores facilitan. Entonces, también es muy importante desde esa cultura innovadora de la organización tener ese relacionamiento, esa retención con nuestro talento humano para tener así pues obviamente una atracción, para que ellos se sientan atraídos por la empresa a partir de esa innovación y de esa creatividad. Y cuando hay esa atracción y cuando hay esa, más que esa retención, cuando ese colaborador se siente atraído, pues que nos va a llevar a que haya una mejora de la productividad, ¿cierto? Entonces, en la innovación juega un papel importante en esa mejora de la productividad, porque pues va obviamente a conducir a que esos equipos de trabajo sean eficientes, a que puedan optimizar obviamente dentro de esa eficiencia los recursos y que a partir de ahí pues haya una mayor productividad. Y cuando hablamos de esa mayor productividad de nuestros equipos de trabajo y de nuestros colaboradores, pues evidenciamos también que la innovación va a tener crecimiento y y va a llevar una alta rentabilidad, ¿cierto? Entonces mire que la innovación también permite que la empresa crezca, que genere una alta rentabilidad, ¿sí? Y que pues obviamente esto nos lleve a aumentar esas fuentes de ingreso o a poder mejorar esas fuentes de ingreso desde la reducción de los costos y desde esa efectividad que se dé dentro de la organización, ¿cierto? Entonces, mire que todo esto lo vemos pues en un entorno empresarial donde la competencia, donde los cambios dentro de las organizaciones son constantes, donde esta cultura nos fomenta una mayor creatividad y un pensamiento creativo, ¿sí? Pues para mantenerse, digamos, que a la vanguardia del mercado. Entonces, acá nosotros podemos identificar también y quería pues preguntarles para hacer un poco más interactiva la participación, ¿qué empresas ustedes han identificado que se pueda fomentar una cultura de innovación en la organización? Entonces, no sé si de pronto
Gustavo, que está acá Profe, conectado. pues, Judy, Tatiana también. Buenas noches, Judy, ¿cómo estás? Bienvenida. hola Judy, buenas noches. Bueno, Gustavo, te doy la palabra. Yo estoy trabajando sobre la empresa que trabajo, que Sí, pues es donde he identificado todo esto, la verdad. Es una empresa que está muy orientada a innovación, desarrollo, implementación, inteligencia artificial, todo. Entonces, pues por eso es que hice el trabajo individual porque pues lo estoy haciendo sobre la empresa donde trabajo. sí. Y pues ese era el ejemplo. Vale, ¿y cómo has visto aplicado, digamos, de lo que hemos hablado un poco de la cultura, de la innovación en la cultura organizacional en tu empresa, que tú digas, uy, no, es que se resalta o se caracteriza por mejorar la productividad, por de pronto tener una ventaja más competitiva, por adaptarse a esos cambios? Ok, bueno, digamos que en procesos de adaptabilidad, digamos que en la empresa donde yo trabajo, todos nos hemos como adaptado a ese tipo de cambios, como que eso Sí, sí se ve mucho. Competitivamente, pues digamos que la empresa donde yo trabajo es la única que hace esto acá a nivel nacional, es decir, nosotros no tenemos como un competidor directo. Entonces, sí, eso pues veía. digamos que Ujú. competitivamente, pues somos la única empresa que hace lo que, digamos, el objeto social que tiene es la única que lo hace acá en el país. Sí, ujú, Entonces, digamos que todo el tema de adaptabilidad e implementación, digamos que fortalece esa competitividad y pues nos hace únicos en el mercado. ujú. Pero digamos que todo el tema, o sea, la verdad, por eso fue que la escogí, porque siento que se alinea mucho a lo que explica el curso. Sí, ok. Bueno, Gustavo, gracias. Bueno, muy bien. Vamos a mirar si por acá. No, no sé, se nos fue la compañerita. Listo, perfecto. Bueno, yo acá les tengo un videito de Google, de cómo, pero pues digamos que les voy como a compartir el link para no proyectarlo ahorita y ustedes en un espacecito lo revisan, ¿sí? De cómo Google ha creado un ambiente de trabajo que promueve pues como esa libertad de creatividad y a partir de ahí pues obviamente ellos le apuestan a esa característica de atracción y retención del talento humano, ¿cierto? Entonces, bueno, ven, lo proyectamos. Creo que no está tan larguito, pero ahí lo colocamos como... Se los comparto por acá. Pero entonces voy a retirar mis auriculares para que ustedes puedan tener el sonido. Perfecto. Y vamos a compartirlo. Ahí ya lo escuchan, ¿verdad? Ahora sí. No, a ver, profe, dale play, a ver si se escucha. No, profe, yo no escucho. Ahí ya. No, señora. No, señora. Se está muy bajito el sonido. Pero yo cierro la toma. Ah, ya, me espera porque cuando lo, discúlpeme, es que cuando lo comparta acá, tremenda vez. Tengo que darle acá una opción. Y también a ver, incluir sonido. Ay, otra vez. Es que cuando lo comparto, hay que darles un incluir sonido. Ya, ahora sí.
considerada por muchos como Ahora la sí, mejor ¿verdad? empresa del mundo para trabajar. Y esto es así Sí, por su señora. gran apuesta por la felicidad laboral. Pero ¿cómo ha llegado Google a ser? Les voy a volver un poquito. Listo, para antes de ceros. ¿Sabías que Google recibe 6.000 currículums cada día? Estos son 5 currículums por minuto y el equipo de Google se enorgullece de ello. Google es considerada por muchos como la mejor empresa del mundo para trabajar y esto es así por su gran apuesta por la felicidad laboral. Pero ¿cómo ha llegado Google a ser la felicidad laboral? En este vídeo vamos a verlo. La compañía del buscador más famoso del mundo nació en Silicon Valley a finales de los años 90. Allí, Larry Page y Brin idearon una forma mucho más efectiva de organizar las páginas de Internet, desarrollando su algoritmo hasta el buscador que tenemos hoy día. Y es que Google, desde sus inicios, ha crecido muchísimo, de empezar con un algoritmo en la habitación de unos estudiantes hasta tener la inmensa suite de productos de hoy, con una plantilla cercana a los 150.000 empleados. Pero esto no hubiera sido posible fuerte apuesta por la felicidad laboral. Google estaba en un contexto en el que la competencia por el talento era muy fuerte. En Silicon Valley, donde grandes compañías tecnológicas se rodeaban compitiendo entre ellas, las mentes más talentosas eran lo que marcaba la diferencia entre existir o acabar desapareciendo. Los fundadores de Google habían visto cómo grandes compañías surgían, crecían y acababan casi por extinguirse en el transcurso de pocos años. Uno de los casos más sonados fue el de Yahoo, que si bien no desapareció, acabó por perder una gran cuota de mercado ante la propia Google. Larry y Sergey sabían que otra compañía con tecnología más avanzada podría acabar con ellos y tenían que protegerse creando una cultura fuerte donde las personas más talentosas quisieran trabajar. Fue así, tras la salida a bolsa de Google en 2004 y la entrada de nuevos directivos, como la compañía comenzó su camino para ser la empresa más feliz del mundo. Para ello, Google basó sus esfuerzos en la creación de una estructura organizacional plana, donde las diferencias de poder entre los empleados fueran mínimas. Cualquier empleado podía tener voz en las grandes decisiones que se tomaban en la empresa, y se les daba una gran autonomía para trabajar de la forma que mejor se adaptaba a ellos. Esta primera idea de la cultura organizacional de Google dio sus frutos durante los primeros años, cuando aún había pocos managers en la empresa. Sin embargo, conforme la empresa fue creciendo y con ello los managers, esta estructura empezó a dar problemas. Resulta que en 2009 el equipo directivo de Google estaba repasando sus datos de rotación de personal cuando se dieron cuenta de una tendencia preocupante. La tasa de abandono de los empleados que accedían a puestos de management por primera vez era notablemente más alta que la del resto de cargos, pero lo más preocupante era el motivo por el que abandonaban: la baja satisfacción laboral con su trabajo. Resultaba que los colaboradores que eran ascendidos a managers por primera vez tenían unas expectativas muy diferentes de lo que ese tipo de cargo conllevaba. Creían que podían tomar muchas decisiones sobre sus equipos, gestionar las tareas que hacían y los incentivos que les daban, pero nada más lejos de la realidad. El tipo de cultura plana que había creado Google quitaba precisamente poder a los managers para dárselo a sus empleados. Los managers tenían poca autonomía para tomar decisiones individuales y la mayoría de cambios en el tipo de recompensas a dar, o incluso a quién contratar o despedir. Los directivos de Google se dieron cuenta de que debían cambiar las expectativas de estos empleados y la forma que tenían de entender sus nuevas responsabilidades. Fue así, en este contexto, cuando en 2010 Laszlo Bock se incorporó como director de recursos humanos de Google. Laszlo entendió que la forma de cambiar las expectativas de estos empleados era cambiar su percepción del nuevo puesto. Ellos no tenían que ser managers que gestionaran personas, sino líderes que inspiraran y apoyaran a sus equipos. Fue de esa forma como Laszlo desarrolló una serie de buenas prácticas para estos líderes. Entre ellas se encontraban escuchar activamente y con interés, apoyarles en su crecimiento profesional o comunicar con eficacia. Los nuevos líderes empezaron a entender con otros ojos su responsabilidad y el problema de abandono se redujo notablemente. Y es que una alta tasa de rotación es algo caro para las empresas. Los procesos de búsqueda y contratación de empleados son habitualmente costosos en términos de tiempo y dinero. A esto, además, hay que sumarle el coste de formar a nuevos empleados hasta que puedan dar el 100% de su productividad. Y si persiste el problema de rotación y
el empleado se va tras pocos meses, el ciclo de costes vuelve a empezar. Pero la apuesta en la felicidad de Google no solo se produce para evitar la rotación de personal. Todo lo que puedes ver en Google, desde las mesas alargadas para comer en compañía hasta el futbolín de la entrada, está ahí por un motivo. Google es una empresa que experimenta constantemente y al igual que recoge los datos de sus clientes para mejorar sus productos, hace lo mismo con sus empleados. La empresa analiza y mide el impacto de sus iniciativas en todo momento. Lo que funciona lo deja y lo que no lo elimina para probar algo nuevo. Un ejemplo de ello son sus procesos de selección, que se han hecho famosos en todo el mundo por lo particulares que eran. En sus entrevistas, los reclutadores de Google solían hacer preguntas poco habituales del estilo. Bueno, yo considero que pues ahí ya nos dio un factor como muy importante, porque pues ahí ya nos hablas como los cambios de los procesos los cambios que ha realizado en los procesos de selección. Entonces, podemos ver en esa parte, chicos, identificamos que Google eh, ha trabajado fuertemente y constantemente en esa innovación de atracción y de retención del talento humano, ¿cierto? ¿Qué pudieron evidenciar ustedes ahí? Pues desde esa estrategia. Ellos nos hablan desde una estrategia de la felicidad laboral, ¿no? Sí, profe, pues digamos que algo que tiene Google es que pues al ser una empresa tan grande siempre se ha caracterizado por el tema de que pues digamos los trabajos que son demasiadamente buenos y pues que ese factor de atracción y retención de talento es muy clave, es muy importante en una empresa porque pues finalmente es de eso se trata, digamos, del ambiente que hay en la empresa, de eso se compone los resultados que tenga una empresa. Entonces, pues digamos que la estrategia que tienen está muy definida en ese aspecto. Mm. Eso, Gustavo, gracias. Tatiana. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, señora, te escuchamos. Bueno, habías preguntado como que si trabajábamos en los temas de innovación cuando me desconecté en otras empresas. Ah, sí, sí, señora, antes de Yo, pasar ahí era para mirar, era como ujú, para que compartieran qué importancia tiene la innovación organizacional en las empresas, pues desde la experiencia que ustedes tienen ujú. o qué importancia les han dado. Pues Ujú, en mi caso, yo llevo ya casi 15 años trabajando en la vivienda. Y nosotros tenemos una cultura de la innovación desde hace muchos años muy fuerte. Nosotros tenemos concurso de innovación todos los años, tenemos incluso un espacio físico que representa como ese espacio para innovar, para co-crear. Es un domo que está como en ujú, 26,68 en nuestras oficinas y es el domo I para la innovación. Todo el tiempo nos hacen cursos sobre skills de innovación, sobre design thinking y todo este tema. Entonces, sí, lo que tú mencionabas, el tema de la cultura de innovación, digamos que no es tan fácil de motivar, ha sido como una de ujú, las grandes metas de nuestra vicepresidencia, poder movilizar el tema de la innovación, pero sí motiva muchísimo. Nosotros todos los años sabemos que a final de año hay un concurso, hay unos premios, los mejores proyectos, los más innovadores, hay jurados externos, entonces eso es toda una campaña a lo largo del año. Y en esto que mencionabas de la felicidad dentro de las compañías, nosotros también creo que hace unos años ganamos pues algunos premios sí, por esa calificación que nos dan de buenos empleadores y todos los años pues ahí la encuesta de Gallup, todo este tema de la felicidad y pues no sé, de toda la experiencia que he tenido laboralmente, si uno no está feliz con lo que hace, ujú, eso se nota en los resultados, en la actitud, en la calidad de vida, en tu progreso laboral. Y pues el banco sí busca también que sus funcionarios estén contentos, por eso hay como un gran número de beneficios internos que nosotros tenemos, pues también para nosotros, nuestras familias, y pues que eso se vea reflejado finalmente en la productividad y en las metas que tenemos todos nosotros. ujú. Bueno, Tatiana, muchas gracias por tu participación. Wow, llevas buen tiempo allí de experiencia en Sí, el campo toda mi vida. financiero.
en el campo financiero. Y mira que esa es una de las estrategias de innovación en la cultura organizacional que es muy fuerte de la vivienda y que lo hace muy competitivo y es esa retención del talento humano. Porque para decirnos, llevo lo que tú dices, llevo toda mi vida desde la experiencia laboral allí, lo que tú nos compartes es porque son esas buenas prácticas de la Correcto. innovación en esa retención del talento humano. Entonces, tú hablas también de algo muy importante y que lo pone en práctica la empresa y es también cómo ustedes son partícipes, ¿cierto? Dentro de esas ideas de la organización. Entonces, todo parte siempre de un liderazgo y que ese líder involucre a sus colaboradores en los procesos, que los colaboradores tengan participación y cuando hablamos ya de un nivel de innovación, pues esa participación de los colaboradores es lo que se da a partir de la creatividad, donde escuchan sus ideas, donde hacen diferentes talleres y actividades y usan diferentes herramientas para poder identificar esos valores creativos de los colaboradores, que finalmente, pues, ¿quién va a salir beneficiada de la organización? Porque eso lo va a llevar a ser más innovador y si hablamos de una alta innovación en la organización, pues va a ser una innovación mucho más, va a llevar a la organización a ser mucho más competitiva. Entonces, mira que esa es la estrategia que deben de tener hoy en día las organizaciones y lo dispuestas que deben de estar al cambio de la innovación, porque es que muchas veces se habla de innovación, se hablan de temas tecnológicos y entonces vemos la innovación como en algo tan macro que si no es la tecnología no hay innovación. Pero mire cómo a partir desde el talento humano, desde esa participación que le den a sus colaboradores, desde esas estrategias de motivación, cuando tú decías, no, es que involucran a nuestras familias también. Entonces, desde esas estrategias de motivación, desde ese relacionamiento que tienen con ustedes los colaboradores, pues permiten también que haya una mayor participación. Tú mencionabas algo y decías, bueno, no obstante, siempre hay, digamos que dentro de la empresa, esas personitas que están como un poco resilientes al cambio, ¿no? Que ponen como resistencia a esos nuevos procesos, que ponen como resistencia a esas nuevas culturas, que ponen como resistencia a esos nuevos factores de innovar. Quisiera preguntarte de pronto, ¿cómo maneja la entidad ese tipo de personas? ¿Sí? Desde pronto desde las estrategias de comunicación, de motivación, Ujú. porque pues obviamente lo que se pretende es que haya una retención del talento humano. ¿Cómo lo manejan ellos? Si tú nos puedes compartir. Pues nosotros estamos atravesando y creo que todas las compañías en un tema generacional muy marcado y es Sí. no, las nuevas generaciones, bueno, yo creo que todavía soy como la nueva generación, la media, no sé, y pues generaciones mucho más antiguas en el banco, que ya pues Ujú. te hablo de 25 o 30 años en la organización, entonces sí hay ocasiones donde hay unos choques culturales muy fuertes entre las generaciones, pero lo que tú dices, todo ha sido manejado con campañas de sensibilización, incluso yo hice parte como de un proyecto de cultura interna del banco, en donde tenía que dar charlas pues era básicamente de inclusión, de todo el tema de discapacidad y de inclusión, de todas las aristas de la inclusión, pero también hacíamos sensibilización a eso, aceptar las diferencias, complementarnos, porque lo que Ujú. las personas tienen en experiencia, nosotros tal vez los jóvenes los tenemos en conocimientos de otras cosas y vernos de esa forma, pero ha sido más ese tema, como desde talento humano se movilizan muchísimas campañas, desde innovación nosotros tenemos una vicepresidencia de innovación y de ahí en adelante hay creo que 4 o 5 departamentos que la integran, uno se encarga, tenemos un observatorio de innovación, tenemos Mm. otra área que se encarga de buscar startups, bueno, hay varias áreas y desde ahí se moviliza todo, digamos que es ya un valor más de nuestra organización y eso es lo que han Organización. venido como haciéndolo todos los años. Y lo que tú dices es desde la cabeza en adelante, desde el presidente y el dueño del grupo, porque nosotros hacemos parte del grupo Bolívar. Ujú. De ahí en adelante todo se habla de innovación, el mensaje siempre es aceptar la innovación, los eventos de innovación es con bombos, rifas, juegos y espectáculos y es como esa actitud como desde siempre. Cuando ya hay alguien que no quiera participar, pues tampoco no es una camisa de fuerza,
pero sí en estos momentos del banco y de todas las empresas, Ujú. sí hay un poquito de presión, porque todos los bancos sacan lo mismo, porque llegan los nuevos bancos, entonces sí nos han exigido un poquito más fuerte el tema de nuevas propuestas, nueva innovación, si hay que hacer talleres, todo lo que necesitemos pues para explotar también esa creatividad de los funcionarios. Ujú. Bueno, Tatiana, vale, muchas gracias, gracias por tu participación. Sí, es que es muy importante poder conocer cómo las organizaciones manejan esa innovación en el cambio, o sea, cómo poder hacer que lo que tú decías, que esas generaciones que están ahí, que llevan ya bastante tiempo y que son como resistentes al cambio, cómo pueden implementar esas estrategias para poder generar en ellos esa cultura de cambio, que pues hace obviamente parte de la cultura de la innovación organizacional. Entonces, digamos que pues acá dentro de las preguntas de participación, pues ya hemos abordado cómo fomentar una cultura de innovación. Gustavo nos compartía pues desde la empresa donde él labora actualmente, educación. Tú también nos compartes pues obviamente a partir de lo del banco y también pues nos has comentado cómo impacta positivamente la innovación en el rendimiento empresarial. Porque es que tú decías algo, hay bastante competencia, los bancos nuevos, internacionales, plataformas digitales. Entonces, hay que estar constantemente en ese conocimiento de la competencia, en ese análisis, en ese estudio para a partir de ahí poder obviamente generar ese factor diferenciador, ¿cierto? Y poder fomentar que impacte positivamente esa innovación, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, ¿cómo puede impactar positivamente la innovación dentro de la empresa? Entonces, no sé, Gustavo, ¿tú qué consideras? ¿Cómo puede impactar positivamente la innovación en el rendimiento empresarial? Bueno, digamos que yo considero que en la empresa donde yo trabajo, por ejemplo, la innovación puede tener una variación positiva si seguimos implementando nuevos procesos y nuevas formas de hacer de hacerle el tipo de cositas que cada uno hace desde su rol, ¿sí? Digamos, Ujú. con implementación con inteligencia artificial. Nosotros trabajamos mucho con IA, o sea, demasiado. Y normalmente como que estamos cambiando los procesos porque siempre estamos en busca de, digamos, como de optimizar tiempo al momento de realizar algún trabajo o alguna tarea. Sí, Entonces, listo, esa sería como una perfecto. razón, por ejemplo. Bueno, ok, perfecto, Gustavo, gracias. Sí, es ver también cómo esto, como lo que tú comentas y cómo ver que desde la innovación en la cultura organizacional, pues obviamente va a promover el crecimiento de la organización, como también al crecer la organización, pues se puede asegurar la sostenibilidad y que las empresas se mantengan en el largo plazo, ¿sí? ¿Y cómo relacionamos nosotros la cultura de la innovación con nuestras capacidades dinámicas, con lo que hemos venido pues desarrollando como en estas dos primeras fases del curso, cuando hemos hablado de las capacidades dinámicas de adaptación, precisamente de innovación, de aprendizaje, de absorción? ¿Cómo podemos nosotros relacionar esa cultura, o ustedes qué consideran para relacionar esa cultura de la innovación con con las capacidades dinámicas? Bueno, yo creo, profe, que una cultura de innovación, pues que está encaminada siempre como a desarrollar nuevos procesos o bueno, nuevas maneras de pronto de hacer las cosas o de verlas, porque pues innovación no es solo hacer, sino también pensar, diseñar. Ujú. Em, yo pienso que o sea, de cierta manera como que esto guarda una relación bastante estrecha con las capacidades dinámicas. Por ejemplo, digamos, desde los fundamentos que hemos visto, que no me acuerdo bien los nombres, pero lo que Por es ejemplo, la adaptación. adaptación, ujú, exacto, Ujú, que hablamos de la entonces, adaptación. por ejemplo, una cultura que quizás no está encaminada a innovar, no puede adaptar nuevos procesos y por ende, pues no tendría capacidades dinámicas, bueno, o no las aplicaría. Eso pasaba mucho donde yo trabajaba antes. Y digamos que en este trabajo yo me di cuenta que yo no puedo trabajar o pues yo no me adapto a un entorno de trabajo que es como tan cuadriculado.
no fluyo. Y pues yo Ujú. creo que esa, o sea, la verdad, no fue un mal trabajo, la verdad era muy bien remunerado, pero yo no podía fluir, o sea, no me sentía cómodo, la verdad. Y siento que sí es un ejemplo claro de que desde que la innovación no esté o no esté alineada o encaminada con el equipo de trabajo que uno tiene, pues la adaptación de nuevos procesos no va a ser eficiente y la gente es muy reacia a eso. Ujú. Sí, es que tú mencionas algo muy importante en ese proceso de la adaptación y es la flexibilidad que se debe dar dentro de esa cultura organizacional. Porque si bien es cierto, pues no puede ser una cultura rígida, impuesta, sino como nos decía ahorita Tatiana, pues es algo de que se va llevando a esas personas poco a poco que vayan involucrándose en esos procesos, se vayan adaptando a esos cambios, o sea, que no sea de manera rígida, sino que esa cultura sea de manera flexible para que pueda haber una mejor adaptación, ¿cierto? Bueno, Gustavo, muy bien. Tatiana, algo que de pronto quieras aportar ahí de cómo se relaciona la cultura de la innovación con las capacidades dinámicas. Lo que veíamos en los módulos y es que precisamente esa adaptación, esa mentalidad cognitiva también del cambio de los líderes, creo que una parte también Ujú, mencionaba ese tema, cómo ellos toman las decisiones, finalmente pues, pues sonará de pronto un poquito feo, pero a veces uno es ejecutador de la rigidez o no la rigidez de ellos, entonces también pues es un reto importante que la empresa pueda desarrollar esas capacidades dinámicas para llevar la innovación a, pues, a feliz término y que se dé de forma natural también, como lo mencionas, va también uno de esos temas de las capacidades, la adaptación, la absorción, ujú, con lo que hablábamos de que ahora hay tanta competencia, la inteligencia artificial, todo va tan rápido, entonces, pues, ujú, la empresa que no logre desarrollar esas capacidades dinámicas de forma ágil, eh, pues tampoco va a tener innovación constante. ujú. Perfecto, gracias Tatiana. Sí, así es. Es que miren que todo lo relacionado pues a la innovación, porque pues ahí también tenemos dentro de nuestras capacidades, es las empresas qué capacidad tienen de innovar y por eso pues quise tomar este tema para que está muy articulado con nuestro contenido temático. Y es eso, o sea, la innovación hablamos de la creatividad y cuando una empresa pues promueve la creatividad, da esa apertura a esas nuevas ideas, ¿cierto? Y esa apertura a ese aprendizaje continuo. Recordemos que ahí también dentro de las capacidades dinámicas está el aprendizaje, ¿sí? Entonces, en esa apertura a esas nuevas ideas, en ese aprendizaje continuo, pues digamos que se están construyendo bases y que esas bases son sólidas que permiten desarrollarse en esas capacidades dinámicas, ¿sí? Entonces, el absorber conocimiento del entorno, ¿cierto? El poder identificar competencia, necesidades del cliente, factores políticos, económicos, sociales, poder absorber todo lo que hay en el entorno, tanto internamente dentro de la organización como externamente, ¿cierto? Poder también adaptarse pues como con esa facilidad y esa flexibilidad y agilidad a los cambios que se van presentando, ¿sí? Cómo también poder desde la innovación dentro de esas capacidades dinámicas, pues estar innovando constantemente, ¿sí? Y aprender de cada experiencia que se vive dentro de las empresas, cada experiencia cada vivencia que se tiene, pues es obviamente un aprendizaje constante, es un aprender cada día, es un muy seguramente, como les decía al inicio, alcanzamos el éxito, lo logramos, ¿no? Es también evaluar y retroalimentar y decir, ven, a partir de acá, pues no se cumplió con lo que se esperaba, con los objetivos de esta capacitación, de los objetivos de esta nueva idea, de esta innovación, pero pues a partir de ahí podemos también generar estrategias donde viene esa capacidad también del cambio, ¿cierto? Y poder decir, bueno, qué nuevas ideas vamos a aportar y a generar para que se pueda llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos. Entonces, miren que es muy importante cómo a partir de esas capacidades dinámicas, pues se puede absorber ese conocimiento del entorno, poder llevarnos a innovar de manera constante y permanente para poder tener esos aprendizajes dentro de las empresas, ¿sí?
Bueno, no sé si quieran hacer algún aporte más, mis estimados estudiantes, pues yo considero que pues esta era como ese compartir de experiencias desde la innovación dentro de la cultura organizacional, y cómo pues lo articulamos ya finalmente con nuestras temáticas. No sé si quieran dar algún aporte al contenido pues como tal de lo que abordamos esta noche, y pues ya miramos un espacio si tienen alguna duda, pregunta o inquietud con respecto al desarrollo del curso. Pero pues no sé si ya con el contenido quieran aportar algo más o así está bien. Por mí está bien así, profe. Bueno, Gustavo. Por mi parte también está bien y de hecho, pues con la experiencia que uno tiene laboralmente, como que sabe cosas a través de la experiencia, pero en la teoría no lo sabe. Y Ujú. varias materias de esta especialización me ha permitido ponerle un nombre a lo que A uno por las cosas. experiencia sabe. Y esto, Sí, por ejemplo, las capacidades dinámicas, cuando ya uno empieza a mirarlo, como, hoy venga, el banco sí las tiene muy desarrolladas, pero no sabía que se llamaban capacidades capacidad. dinámicas de una empresa. Entonces ya a Ujú, uno le permite incluso también tener más propiedad cuando habla de temas en las reuniones, en los proyectos, también tiene uno como ujú, más argumentos y más teoría sobre las cosas que a lo largo de la experiencia también se obtienen. Entonces, eso me ha ujú. parecido súper valioso para mi contexto. Bueno, Tatiana, muchas gracias. Bueno, chicos, muchas gracias por su participación. De verdad que pues es muy importante poder profundizar como o profundizar un poco más como estos temas de cultura de la innovación, como poder hacerlo de una forma más participativa. Ese es el objetivo de las IPAs. No es más que, no es una clase estructurada, sino que más a partir de la experiencia, como ustedes lo han hablado, podamos como intercambiar esas ideas, pero también pues sin dejar de lado, como dice Tatiana, darle ese nombre técnico a lo que realmente pues hacemos en nuestro diario vivir. Bueno, con relación a pues el desarrollo del curso, ya ustedes pudieron evidenciar que está calificado la fase número 2. Ya pues aparece ahí en el campus virtual el avance que llevan ya dentro del curso. eh, y pues ya nos encontramos en la fase número 3, que para esa pues vamos a realizar la web conferencia, porque la web conferencia, si en la web conferencia sí abordamos el contenido de la tarea que vamos a realizar en el paso a paso de la tarea. Entonces a ustedes les tengo programada la web conferencia para el próximo miércoles a las 8 de la noche. No sé si les parezca esa hora adecuada o lo adelantamos a las 7. Em, pues, profe, no sé, es posible que podamos hacerla otro día, es que ese día tengo que trabajar presencial en Bogotá, pero pues no sé, o sea, solo es una, Decir, sí, sí, la sí. idea es que pues que podamos participar todos. Pues yo les pregunto primero a los que están acá conectaditos, y pues ya obviamente los compañeros que de pronto por algún motivo no se alcanzaron a conectar, pues se van adheriendo a la... ¿Sería entonces el martes a las 7 de la noche? ¿Les Para parece? mí estaría súper bien, sí, o sea, cualquier día estaría Menos el bien, miércoles. pues ¿Y menos el Tatiana? miércoles. Sí, para mí también, porque el miércoles también estoy presencial y es más tediosa la Más tedioso, dinámica. listo. Bueno, entonces vamos a dejarla para el martes. Mañana mismo les envío la información, porque pues no quería enviarles con la información, pues porque primero me gusta como ir concertando cuando tenemos los encuentros, ¿cierto? Pero también pues que no se me confundan como que, ay, venga, pero una reunión allí, un encuentro allí, un encuentro allá. Entonces ya dando el cierre de este, hacemos ya la apertura pues a la web conferencia, donde vamos a explicar el paso a paso de la tarea de la fase 3, complementar un poco más con base pues al contenido temático, y pues también darles como las indicaciones de lo que vamos a seguir desarrollando en lo largo del curso. Entonces queda programada para el próximo martes a las 7 de la noche, martes 26 de mayo, para que pues podamos tener ya como claro lo de la actividad, porque pues esa está para, ya revisamos si le tengo por acá a la mano el cronograma. Recuerdan para junio, no sé si 9 o 13. Vemos Creo por que es el acá, 13, profe, creo, o el el 9, es uno de 13. esos 2 días. Miremos a ver un momentico acá en nuestro cronograma.
capacidades empresariales, tarea 2. Cierra el 8. Cierra el 8 de junio. Listo. Entonces, sí, el martes para que ustedes pues ya puedan tener una mayor claridad en el desarrollo de la actividad. Lo van a seguir pues obviamente trabajando con base a la empresa, a la organización que ya seleccionaron, en los equipos de trabajo, como pues han venido desarrollando la actividad. Y sí, sí, entonces el martes para que ya puedan avanzar con los aportes en el foro, poderles hacer la retroalimentación y el desarrollo de la actividad. Gustavo y Tatiana, muchas gracias por participar en este espacio. Les deseo una feliz noche. Estoy muy atenta a sus dudas, inquietudes. Un feliz fin de semana y Dios mediante nos conectamos el martes. Listo, sí, Listo, señora. profe, gracias. Hasta luego, compañera. Bueno, Gracias, hasta luego. luego.